porque cuando yo crecí, mis familias, como todos eran católicos. Entonces, ahora ya no hacen tanto esas cosas porque como que ya no hay, ahora siempre los católicos siempre lo hacen. Porque hacen unos canchules. Ese es de todos los años. Y como ya en ese tiempo, en noviembre ya hay ayotes ya maduros, entonces hacen dulce de ayote. Y si no tienen ayotes, pueden hacer algún camote en miel, pueden hacer jocotes en miel, pueden hacer dulce de silacayote, total que es un canchul. O si no, como el tiempo de antes, y no había pan como ahora que hay pan de antiguo, ya no hacen ese pan, ahora hay de escoger sabores, pero que lo hagan como lo que hacíamos antes, ya no lo hacen. Ahora hacen tamales, hacen chupo y hacen esos dulces, dicen canchul. Y eso era antes, cuando yo era pequeña. Canchul La era la comida que gente se se preparaba, Nancy, alegraba. para los muertos, Sí, sí, porque según los demás antes decían que ellos preparaban algo de comida también. Porque decían, el finado, finada, o mi mamá, a ella le gustaba, a mi papá le gustaban comer los tamales. Entonces hacían los tamales y decían que antes, eso ya no vi yo, pero eso mis abuelos me contaban, que llevaban tamales a dejar encima ahí encima de las sepulturas. Llevaban comidas, llevaban pan y todo lo que el muerto le gustaba cuando estaba vivo. Ellos se acordaban y ellos creían que el muerto iba a salir de la sepultura, iba a comer lo que llevaban, pero decía mi abuelita que los muertos ya no comen, decía ella, pero los vivos sí, dice, porque lo que llevaban la gente a dejar allí, habían unas personas que ya solo viendo, escondidos allí, escondidos, cuando la persona se va y deja algo allí, los vivos lo comían, cuando ya después iban a ver otra, pobrecito, sí, sí, de verdad, todavía vino a comer porque ya lo que trajimos ya no está. Y mentiras, allí la gente, siempre ha habido quizás personas que ya sabían que para esos días llevaban algo bueno ahí lo dejaban, se lo comían, pero los que estaban viendo ahí, ya solo viendo que lleguen las personas a dejar las comidas, ya sabían que llevaban algo a dejar allí. Y el hombre que le gustaba tomar, dice, le llevaban su pachita, como vendían unas pachitas. Me acuerdo que unos vidrios, pachitas así, lo llevaban con guaro, lo dejaban encima de la sepultura y lo tomaban. Y llevaban todo lo que ellos se acordaban que el difunto o finado o finada le gustaba, llevaban allí, lo dejaban encima de la sepultura. Pero eso fue el tiempo más antiguo. Yo cuando crecí, sí la gente se preocupaban porque el 2 de noviembre todavía pasan, aquí ya no pasan porque ya no hay católicos y pues saben que eso ya no existe para los evangélicos. Entonces, pero en mi pueblo sí me dicen las señoras que todavía pasan los hombres de noche a medianoche, pasan a cantar cerca de la casa, en el patio, a cantar y dicen canchules, nosotros somos almas canchules, queremos, dicen. Y entonces y aquí en la casa, antes, cuando vivíamos allá arriba,
pasaban los señores a cantar y mi mamá se levantaba, sacaba tamales o si había más horneado pan, les daba pan con chocolate, pobrecito, dice. Pero ya de tanto que pasaban cada año, una vez mi papá, mi pobrecita mamá se levantó, dijo ella, pobrecito, dice, les voy a regalar unos tamales, pobrecitos que comen. Entonces habló mi papá, y le dijo, bueno, ¿quién te ha dado permiso? Le dijo, no tenéis por qué salir, hay que canten, no tienen que hacer. Y como mi mamá le tenía un gran miedo a mi papá, y que antes había mucho respeto también. Lo que decía el hombre, eso hacían. Entonces mi mamá ya solo se sonrió, pues pobrecitos no les voy a dar. Entonces no abra la puerta, no le digo, no quiero que salga de nada. Ese año que ya no le dio nada a mi mamá porque mi papá no quiso, ya nunca volvieron a pasar ahí en la casa, en el patio. Se oía que pasaban, pero en el camino y se iban a cantar más abajo donde sí los atendían. A veces sí, lo digo porque yo todavía vi eso cuando yo era pequeña. Sí. Más ahora que ya aquí ya no hay muchos católicos, aquí en estos cantones sí hay pocos que no son cristianos, entonces como que ya han dejado de pasar. Pero en el pueblo sí, porque ahí hay de todo, ahí hay evangélicos, hay católicos, hay carismáticos, ¿sí? Sí. Que allí siempre le dicen las señoras que pasan. Sí, y entonces Nancy, antes será que la gente creía que el 2 de noviembre los muertos se levantaban a comer, ¿verdad? Quizás por eso hacían los canchules, la comida. Sí. Esa era la creencia de antes. Sí. Esa era la creencia porque, aunque no es cierto, pero ellos sí sentían que era cierto. Altar hacían cuando alguien se muere. Sí, hay en los regadíos hay unas hojitas verdes que le dicen puntan, se llaman unos bejuquitos que tienen hojas verdes, que tiene la hoja como que forma de una cruz. Tienen esas hojas, es abunda por aquí en regadío. Entonces esas hojas cortaban las personas, los dolientes, iban a enterrar, ya que un finado, una finada, lo iban a enterrar. Y allí, y antes, en la cama donde la velaron el muerto, así le ponían un arco, y ese arco lo adornaban de esas hojitas verdes, y ponían una cruz enterrado con esas hojas, como son 9 días de rezo. Todos los días rezaban, por eso dicen que hacen el novenario, 9 días. Sí. Rezaban esos 9 días y en las letanías que contestaban que Dios los saque de penas, que lo lleve a descansar, decían. Eso decían antes. Muy bien, las letanías. Sí. Entonces, cuando ya se iba, ya iba media del novenario, cambiaban las flores. Y la cruz siempre ahí está, lo quedaba acostado así en el suelo y encima lo adornaban de flores y no lo miraban, solo rezaban. Y entonces, el día que se termina, que hacen vela otra vez, el día que se termina el novenario, si es una mujer que ha muerto, buscaban una niña para que ella fuera a levantar la cruz a la hora del a media rezo, decía mi abuelita. Mi abuelita era rezadora y yo pues era pequeña y iba con ella. Sí. Y entonces, si es hombre, un niño buscaban para que levantara la cruz. Y mi abuelita cantaba la alabanza de levantar la cruz. Eso ya se me olvidó como decía.
Entonces el niño o niña, si es una mujer que murió, la niña está atenta allí también de rodillas, porque así era el tiempo, de rodillas, rezando, y así se levantaba la niña y sacaba la cruz y la dejaba parada así adelante del arco donde velaron el final o finado. Esa era el costumbre de antes, pero eso lo vi todavía. Yo estaba pequeña, iba con mi abuelita. Y entonces, por eso, y cuando una mujer que es casada se le moría la esposa. Sí. La esposa, como antes no usaban zapatos, no sé, quizás no había, o porque así era el costumbre de nosotros que no nos compraban zapatos. Caite llevaba nadie podía llevar los caites más que la esposa. Llevaba el caite y el sombrero. Iba allá al cementerio cuando bajaban el difunto, bajaban la caja en la sepultura. Entonces la esposa tristemente lloraba y le decía, yo oía que le decía, amado, le decían, amado esposo, te vas y me dejaste triste, pero aquí traigo tu sombrero y tus caites. Y la tiraban así encima de la caja. Eso hacían las esposas. Llevaba el sombrero y los caites, eso ella los tiraba encima de la caja ya cuando el finado está al asiento ya de la sepultura. Esa era la costumbre de antes. Sí. Pero bueno, ahora ya no es así. Sí. Nancy, pero sí. No mucho. Siempre lo hacen las otras personas que son católicas, todas, sí. Algunas todavía lo hacen. Bueno, para terminar, Nancy, le quiero hacer unas preguntas. Sería, por ejemplo, entonces, cualquier comida que yo iba a dedicar a los muertos, digamos, si a mi papá o a alguien que ya se murió, a mi abuelo, por ejemplo, le gustaban los tamales de pollo, digamos. Yo como canchul le iba a hacer un tamal de pollo a él o de carne, ¿verdad? ¿Sí? Y eso era un canchul, era la comida que yo le dedicaba era la al comida muerto. Que el difunto le gustaba. Como le gustaba a mi papá, dice, le voy a llevar para que se levante y va a comer. En náhuatl es canchul, ¿o cómo es en náhuatl? Canchul. Canchul. Pero dicen, yuni cuiga se nagatamal, en náhuatl. Ajá. Yuni chiwa nagatamal, yuni cuiga se nagatamal, hombrón palanqui cuando tengo ñasnegi ni gascahuililla. Ñasnegi ni gascahuililla, neyipak, neyitalio, ganitugatu. Esa es decían las hijas o hijos. Sí. Neyitalio, ganitugatu, porque allí lo enterraron. Ajá, sí. En la tierra que está enterrado, sí, sería la sepultura, sí. el lugar. Ajá. Italio, negan nictugatu, porque ahí lo enterraron. Muy bien. Yo, porque a veces dicen, Miguel Julano, murió Julano. Ajá. Ajá, y al luego Gitugaget dicen, y no, decimos, y al luego Gitugaget, nosotros ya sabemos que ayer lo enterraron. Y al luego Gitugaget, o si no dicen, Musta o Gatiuta que es la tarde, Gatiuta que es Negi Gitugat, en la tarde van a ir a enterrar, pero en náhuatl se dice, Yasnegit Gitugat. Gitugat se dice, sí, en náhuatl, enterrar. Sí. Decimos Yaugitugat. Y en Castilla se dice, vamos al entierro. Muy bien. Y en náhuatl se dice, Yaugitugat me finado. Sempúa y Chuchiu Miguini decimos, y Chuchiu Miguini, porque el muerto se dice en náhuatl Miguini, y Chuchiu Miguini abundaba, que nosotros teníamos. Sí. Sí,
Ese se llama Sempual, pero yo oigo que las mamás ya no tiene gracia lo que dicen, oigo que dicen Sempual. Y Ajá. le digo yo, pues Sempual, Nancy, chuchi, Nanina Sempual. Sí. Nosotros Ajá. decimos Entonces, Sempual. sí, Sempual es ya sabemos sí. cuál número es. Ujú. Pero ellas dicen Sempual, Sempual no vaya a poner así porque esas son flores de Sí. muerte humilini, decimos. Y chuchi humilini. Yaja y tugay Sempual. Y chuchi humilini, flor de muerte. Muy bien. Y Nancy, hay otra palabra que es, podríamos decir, para ir a enflorar, shuchiwia. ¿Cómo diría yo si voy No, a ir a enflorar? naja niau ni ta chuchi huía. Niau, naja, niau. Ajá. Porque naja, niau, voy. Ni ta chuchi huía. Voy a implorar, se dice en Castilla. Naja, niau. Ni ta chuchi huía. Muy bien. Voy a implorar. A enflorar. Yunik chuchi, yunik chuchi huía no tegu. O Ujú. yunik chuchi huía nunan. O yunik chuchi huía no mano. O yunik chuchi huía no weltiu. Porque Eje. ahí depende quién es, pues, ¿sí? Sí. Muy bien, Nancy. Todo Bueno, tiene nombre. sí. Bueno, entonces eso sería todo, Nancy. Está bien. Muchísimas gracias, gracias por Sí. ayudarnos a grabar el video. Gracias. Así es. Y Nancy, una última pregunta, perdón. Nosotros Ujú. decimos la muerte se lo llevó, porque pensamos que la muerte es como una persona, o sea, es como una cosa que Dios manda, ¿vea? Sí, Pero en porque náhuatl, esa persona, esa mujer, porque a veces dicen que es una mujer o algo, como una persona que llega a traer a los muertos, la muerte, tiene nombre en náhuatl, fíjese que lo contrario. ¿sí? La muerte llega a traspasar el corazón de la persona en ese momento. Yo no les voy a decir que he sentido porque quizás cuando uno va a sentir ya no va a poder contar. Ujú. Pero mi hermana le digo, la chimpita que murió, hasta ella murió ya también, dice, ella me contó porque mi mamá me dijo primero, entonces yo le fui a preguntar a ella que ella estaba casi agonizando, pero todavía podía hablar. Me dijo, Sicta me dijo, aquí me dijo, llegó un hombrecito, que allá en Agua me dijo, Ujú. llegó un hombrecito así chiquitito, negro, negro, con gran sombrero. Traía una cosa así como que es algo de ese que ocupan para picar hielo, decía ella. Sí. Y el hombre vino, dice, aquí se paró, dice. Yo ya no pude gritar, me dijo ella. Me vino y así traía ya ese, como que es un ensartador, decía, porque como que Sí. le digo yo, pero si es lo que dice la palabra, él viene a traspasar la lanza en el Ujú. corazón de la persona, le digo yo, porque sí está escrito. Sí. Entonces, sí me dice, pero vino él, ya traía así, me dice, como que es un ensartador, sí, solo se paró y vino y me lo metió aquí, dice. Y lo creo porque de verdad me di cuenta que el corazón tenemos el lado de izquierda, dijimos. Y se Ahí me murió, ese día traspasó, murió ella. sí, sí, oiga, me dijo, me traspasó, o sea, sentí un dolor que el dolor no me pasa, me pasó hasta oí, dice, el ruido como antes petate ocupado, no había ¿cómo es? Esas cosas que compramos para las camas, Colchones. colchonetas no había, Ajá. quizás no usaban los petates, hasta oí, le dijo, sí, en el petate ocupábamos antes,
no ocupábamos esas colchonetas porque quizás no había o porque nadie lo compraba. Me dijo ella. Yo oí que hasta llegó hasta el petate, oí eso, no el petate. Mamá decía, yo quiero que me revise mi espalda y yo siento que mi espalda no un dolor que tengo. Me traspasó ese hombre, traía una, le dije, yo le dije, sí, la lanza que traspasó el corazón. Y no es que no había pasado, no tenía nada al otro lado en las espaldas, ni el petate tampoco no le había herido, nada, sino que ahí en el corazón nada más, en esa, ya toda esta hora como a las 5 murió él. Y en la mañana fue que le había traspasado el corazón ese, quizás era la muerte. Por eso es cierto que nosotros cuando nos vamos a ir bien la muerte y él nos traspasa el corazón, y con el corazón ahí tenemos vida. Así es cuando quizás todas las personas han sentido, los que todavía están vivos, no podemos decir cómo, pero ella nos dijo eso y ese día se murió. No se sabe qué es. Sí, la huella que tiene que es una mujer, tenía que saber. Porque mi hermana, él no dijo que vio que era mujer, él vio que era un hombre. Ajá. Un hombre chiquitito. Que Mahuis Netamictiani se dice. Netamictiani.